Bien, es el turno de seguir hablando del planteamiento de los problemas de mecánica, capítulo 4 del libro Análisis de sólido y estructural por el método de elementos finitos del profesor Sergio Gallegos Cázares, libro que estamos empleando para nuestro curso en elemento finito. Entonces ya hemos llegado, de hecho, hasta aquí, ¿verdad? Después de haber planteado la definición de la matriz de deformación, tenemos que hablar ahora de lo que es la energía específica de deformación y cómo se relaciona con la matriz de esfuerzos, del estado de esfuerzos. Entonces la energía interna de deformación o energía específica de deformación, con superíndice int, se entiende mejor a la luz de la perspectiva de la mecánica de sólidos tal y como la hemos concebido en su formulación avanzada en los cursos de mecánica de sólidos avanzada. Entonces ya habíamos hablado de que el estado de esfuerzos en un cuerpo, dicho sea de paso, esta discusión no se refiere tanto al libro de Gallegos Cázares como a otra bibliografía importante que de las muchas que podríamos utilizar para el problema de mecánica de sólidos para avanzada. Hay muchos libros de excelente calidad que se pueden consultar. Sin embargo, nosotros nos hemos referido al libro que se conoce con el nombre de Fundamentos de la Mecánica Estructural del profesor Kate Hempstall de la Universidad de Illinois. Entonces, en el capítulo 4 hay una excelente discusión sobre la teoría de las leyes constitutivas elásticas, y digamos que no podemos extendernos mucho realmente en el tema, pero vamos a hablar de lo que se conoce como el axioma de localidad, ¿verdad? Es decir que en realidad el estado de esfuerzos en un punto, el estado de esfuerzos, es decir, sigma, ¿verdad? La matriz sigma depende de la deformación en dicho punto, es decir, la deformación, la matriz E. ¿Sí? Entonces, si eso es así, que de hecho experimentalmente se ha comprobado y la experiencia ha demostrado que es válido asumir esto, aunque imposible de comprobar en realidad, y por ello es un axioma y motivo de debate a través de los siglos, ¿verdad? Es útil pensar de esta manera, sobre todo a la luz de la perspectiva, como decíamos anteriormente, de los resultados experimentales. Obsérvese, por ejemplo, qué pasa con el experimento de la barra cargada axialmente. Bueno, que vamos a tener una barra a la cual se le aplica una tensión P, y como consecuencia de esa tensión P lo que obtenemos es una elongación de la barra que le llamamos delta L. Entonces si se grafica el aumento de P con el cambio en la longitud justamente en las abscisas, y como dijimos P en las ordenadas, entonces lo que vamos a encontrar es de que si tenemos un área A1, digamos, esa relación P contra delta L, pues va al graficar esos puntos, digamos estos en cuadrado, pues va a seguir una línea recta aproximadamente, muy definidamente, más bien con mucha claridad, una línea recta, en el caso de un material linealmente elástico como el acero, para deformaciones pequeñas, para cambios de longitud pequeños en este caso. Todavía no hablemos de deformaciones. Ahora, pero realmente la pendiente va a depender, ¿sí? O sea, es decir, si tenemos un área A1, digamos, y tenemos un
de la sección transversal A1, pues esta dijimos que va a ser el patrón que va a seguir, ¿verdad? La gráfica de P contra delta L. Ahora, si el área fuera más pequeña, digamos un área A2, ¿verdad? Entonces seguiría un patrón como este. Y si el área fuera más pequeña, digamos con área A3, entonces seguiría un patrón como este, el indicado por los triangulitos. Entonces tales serían los resultados de graficar P contra delta L, la fuerza aplicada contra el cambio de la longitud para este experimento realizado a cargas relativamente bajas, valores relativamente bajos de P. Ahora, ¿qué ocurriría si agarramos este P y lo normalizamos contra el área de este espécimen? Es decir, P dividido A. Y tal sería lo que vamos a definir como el esfuerzo normal. Y lo pusiéramos en el eje de las coordenadas. Y delta L lo graficáramos, ¿verdad? No graficáramos delta L en realidad en el eje de las abscisas, sino lo que hiciéramos, si lo que hiciéramos en vez de eso fuera graficar delta L partido la longitud, lo que se elongó, lo que se ha elongado dividido la longitud inicial, es decir, delta L partido L, y eso es a lo que le vamos a definir como epsilon, la deformación. Entonces, si tal fuera el experimento realizado, es decir, si tal fuera la gráfica que creáramos como resultado de estos tres experimentos, entonces obtendríamos de hecho algo como esto, en el que los puntos en realidad estarían todos para los tres especímenes con diferente sección, por supuesto especímenes del mismo material, estarían ubicados, ¿verdad?, a lo largo de una línea recta. Y eso es lo que tenemos aquí representado como una relación de proporcionalidad entre la deformación y el esfuerzo normal, a través de una constante que aquí hemos llamado C. En la literatura por lo general se le denomina E al módulo de elasticidad, o de Young, ¿verdad? Sin embargo, aquí no nos interesa llamarle E, o no queremos llamarle E para no confundirlo con componentes de E, al que hemos llamado previamente así, denominado previamente así como la matriz de deformación, ¿verdad? Entonces por eso no lo llamamos E, ¿sí?, sino que simplemente llamamos C. Entonces sigma igual a C por E, epsilon, en donde epsilon dijimos que era delta L sobre L. Entonces ese valor de C caracteriza, entonces nos va a servir para caracterizar al material, y de esto pues realmente no hemos es algo que ya es bien conocido, toda esta discusión es bien conocida desde resistencia a materiales 1 en los cursos de pregrado. Sin embargo, probablemente lo que viene no es tan obvio en realidad a la luz de nuestra formación previa. Entonces, ¿qué es en realidad un material elástico?, es la pregunta. Bueno,
Un material elástico en realidad se define como aquel que va, una vez aplicada la carga, pues se va a alongar o se va a deformar, pero al ser liberado de la aplicación de esa carga, el material, el sólido constituido por dicho material elástico, lo que va a suceder es que va a regresar a su estado inicial. ¿Sí? Eso es un material elástico. Entonces, ¿qué implica eso? De que aplicada la carga, como consecuencia de ello, vamos a obtener un cambio en dimensiones en el cuerpo sólido. Pero al ser liberado de la aplicación de esas cargas, el sólido va a regresar a ese estado previo, al cual, previo a la aplicación de esas cargas que generaron ese cambio en las dimensiones del cuerpo. Eso es un material elástico. Ahora, si hablamos de por decirles algo, si hablamos de una barra como la que tenemos aquí, si tenía una longitud de 200 milímetros antes de la aparición de la aplicación de las cargas P, y a medida que se fue aplicando la carga P, pues fue aumentando la longitud, es decir, se generó un delta L, qué sé yo, para el experimento con la A2, ¿verdad? Con la sección transversal A2, bueno, entonces se llegó hasta este punto, pero al desaparecer P, o al liberarse de P, al ir disminuyendo P paulatinamente, lo que sucedió es de que de este punto empezó a recorrer esta trayectoria hacia su estado inicial. Y eso sería un material linealmente elástico, de hecho, porque hay una relación lineal entre fuerza aplicada y elongación, y por lo tanto entre esfuerzo y deformación. Esto en el caso de un experimento unidimensional, como lo es el de la aplicación de carga axial en una barra sometida a tensión, para el experimento de la carga uniaxial, de la barra a ser sometida uniaxialmente. Ahora, pensemos en una situación un tanto más general, en un sólido como el que tenemos aquí. Vamos a aislar un poco el sólido en sí mismo. Imaginemos un cubo como el que tenemos acá. Y lo que queremos es generar, imagínense a estos tres elementos como si se tratara de mordazas. O sea, elementos que pueden, émbolos, que pueden generar que están, digamos que, amordazando al sólido de alguna manera. No mostradas esas mordazas aquí en la figura para no ensuciar tanto el dibujo, pero pensemos en que pueden generar fuerza en este sentido y de alguna manera jalar a partir de las aristas de este cubo sólido, y por lo tanto inducir un estado de tensión dentro de la masa de este sólido. Entonces, pensemos en eso, en que el movimiento que va a tener lugar en estas mordazas va a ser hacia afuera, hacia abajo y hacia afuera. Entonces, ¿qué ocurre en realidad? Bueno, muchas cosas podrían pasar, y digamos que si lo que se quisiera llegar a un estado hidrostático de esfuerzos, es decir, en el que los esfuerzos en las tres direcciones principales X, Y y Z
van a tener un determinado valor P, tal y como se está mostrando acá para este es decir, un estado de esfuerzos tratando de hacer un poco más claro el dibujo. Solo sacamos aquí el rehaciendo a lo mejor. Ya lo estamos diciendo, que tenemos aquí un elemento sometido a un estado de esfuerzos en X, sigma sub XX igual a P, sigma sub YY igual a P, sigma sub ZZ igual a P. Digamos que ese sería el estado de esfuerzos final al cual quisiéramos llegar. Entonces la pregunta es: ¿cuántas maneras en realidad existen de llegar a ese estado de esfuerzos? Y la respuesta en realidad es de que hay infinitas maneras de llegar, ¿verdad?, a ese estado de esfuerzos a partir de un estado no esforzado inicial. Entonces quizás la más obvia sería el de aumentar uniformemente la tensión, o sea, jalando al mismo tiempo, en cuyo caso lo que tendríamos sería un aumento en línea recta. Al graficar, así como lo tenemos aquí, quizás vale la pena rehacer esta figura para explicar lo que estamos queriendo decir. Entonces, digamos, si aumentaran todos al mismo tiempo, entonces en realidad tendríamos si graficáramos sigma sub XX, sigma sub YY y sigma sub ZZ, tendríamos una trayectoria como esta. Es decir, un aumento uniforme, parejo, digamos, al mismo tiempo, todas aumentando a la misma razón, ¿verdad? Todas las fuerzas, la fuerza aplicada por estas mordazas, igual, al mismo tiempo, a la misma razón aumentando, hasta generar este estado en el que tenemos un determinado valor de tensión en las direcciones X, Y y Z. Sin embargo, otra manera en la que se podría ejecutar este aumento o llegar a este estado de esfuerzos, en realidad sería a través de aumentar primero la tensión en la dirección X. ¿A través de qué? De jalar esta mordaza. Y vale decir de que aquí una mordaza de este lado implica otra mordaza
de este otro lado, otra mordaza igual de este otro lado, ¿verdad? Probablemente valga la pena hacerla aquí. Otra mordaza aquí, jalando, ¿verdad? Sin embargo, no la mostramos para no ensuciar demasiado el dibujo. Y entonces solamente lo simbolizamos la aplicación de la tensión en la dirección X a través de mover primero esta mordaza y generar esa tensión primero en la dirección X hasta llegar a un valor de sigma sub XX igual a P. ¿Cómo sería eso? Bueno, en caso vemos en 0 y vemos hasta un determinado valor sigma XX igual a P. Perdón. Un determinado valor sigma sub XX igual a P. Entonces que dibujamos, bueno, sigma sub XX igual a P. Desde 0 a sigma sub XX igual a P. Bueno, ahí está. Y ahí aplicamos una tensión tal que se genera que se va aumentando paulatinamente. Perdón, sería esta. En la dirección Y. Una tensión. Hasta llegar a un valor de tensión igual a P en la dirección Y. Sería algo así como esto. Y de ahí aplicar un valor de tensión en la dirección Z y aumentarlo paulatinamente hasta llegar a un valor igual a P. Y esa sería la trayectoria seguida para llegar a este punto en el plano sigma XX, sigma YY y sigma ZZ. Sin embargo, la aplicación de estas fuerzas, o más bien de estas tensiones, se podría llevar a cabo en un orden tal que, y una magnitud tal que fuera variable, no necesariamente aplicada uniformemente, y que la trayectoria, una trayectoria que se pudiera seguir fuera una como esta. Y siempre llegaríamos al mismo punto P, P, P. Y lo mismo podríamos hacer una como esta. Y siempre llegar al punto P, P, P. Llegar a ese mismo estado de fuerzas. Si se trata de un sólido linealmente elástico, un sólido elástico, hablemos primero del sólido elástico, no necesariamente linealmente, pero si es elástico, lo que implica es que una vez se dejen de aplicar estas cargas de tensión por estas tres mordazas en el sólido, entonces lo que va a ocurrir es de que se va a descargar el sólido al estado de esfuerzos hasta regresar al origen. Entonces la cuestión es
¿Cómo hacemos para plantear matemáticamente el hecho de que este material va a retornar a su estado previo a la aplicación de las cargas? Entonces, la manera en cómo se plantea esto es a través de precisamente de lo que se conoce como la función, una función de energía de deformación. Entonces, la cuestión es de que, como se define esta función, es a través de su relación con la deformación. Entonces, digamos que en el experimento unidimensional del que estábamos hablando, el de la barra cargada axialmente, pero estados de esfuerzo unidimensionales, es relativamente fácil plantearla, es decir, sigma, el esfuerzo normal, es igual a la derivada de la energía de deformación de la derivada de esta función de energía de deformación con respecto de la deformación. Entonces, para observar este fenómeno de la independencia en cuanto a los estados previos, porque eso es lo que realmente implica el hecho de que en un sólido elástico se regrese al estado previo a la aplicación de las cargas. Independencia en los estados previos. Es decir, no importa cómo hayamos llegado hasta este punto, lo importante es que se dé de alguna manera. Y de que una vez se dejen de aplicar estas cargas, ¿verdad? Dependiendo justamente de cómo se dejen de aplicar las cargas, ¿verdad? Es que se va a regresar al estado previo a la aplicación de las cargas. Es decir, un estado no esforzado. Entonces, para observar esto, lo que se hace es de que, volviendo al experimento de la barra, de una barra cargada axialmente, digamos, pero pensemos en no necesariamente un material que sea linealmente elástico, simplemente que sea elástico, como el que se representa en esta figura, en un experimento de carga uniaxial, tal y como el que tenemos aquí. Entonces, el trabajo en realidad se computa de esta manera. ¿Sí? El trabajo realizado entre dos, si se quiere computar el trabajo realizado entre dos estados de deformación alcanzados, digamos el epsilon sub 1 y el epsilon sub 2, simplemente se realiza a través de la integración de el esfuerzo, que es una función de la deformación, por el diferencial de deformación integrado de entre epsilon sub 1 y epsilon sub 2. Entonces, tal es la integral que tenemos aquí, ¿verdad? Sería la integral de epsilon sub 1 y epsilon sub 2 de sigma por d epsilon. Tal es lo que tenemos aquí, es obviamente el área, ¿verdad? Debajo de la curva de esfuerzo contra deformación. Y lo que en realidad estamos computando es trabajo por unidad de volumen realizado
entre epsilon sub 1 y epsilon sub 2, entre esos dos estados, epsilon sub 1 y epsilon sub 2. Entonces, decimos que para que exista independencia en la trayectoria a través de la cual se llegó a un determinado estado de esfuerzos, se necesita demostrar matemáticamente que el trabajo realizado, este trabajo del cual estamos hablando, entre epsilon sub 1 y epsilon sub 2, este trabajo es independiente de cómo se llegó a epsilon sub 1 y a epsilon sub 2, sino que es solamente función, ¿verdad?, de el estado de deformación y de esfuerzo en sí mismo, y no de la trayectoria por la cual se llegó a dichos estados. Es decir, la diferencia entre dos valores de una función, eso es lo que debe ser el trabajo realizado, esta área que tenemos aquí. De alguna manera, así se debe computar. Entonces, ¿cómo es que se demuestra esto? Bueno, simplemente sustituyendo. Habíamos dicho que sigma es igual a la derivada de la energía interna de deformación con respecto a la deformación. Bueno, entonces lo sustituimos, o más bien reescribimos esta ecuación, W igual a la integral de sigma como una función de epsilon por el diferencial de epsilon entre epsilon sub 1 y epsilon sub 2. Entonces, si sustituimos sigma aquí como el diferencial de epsilon el diferencial de energía interna de la función de energía interna de deformación entre epsilon sub 1 y epsilon sub 2 por d epsilon, por el diferencial de epsilon. Solo hicimos la sustitución de que sigma es igual a la derivada de la energía, de la función de energía de deformación con respecto de la deformación. Eso fue todo lo que hicimos. Aquí estos dos diferenciales se anulan. Lo que nos quedaría sería la integral de epsilon sub 1 a epsilon sub 2 de el diferencial de la función de energía de deformación. Y esto es igual a la función misma, ¿verdad? Porque si tenemos solo que integrar el diferencial de la energía de la función de energía de deformación entre epsilon sub 1 y epsilon sub 2, simplemente lo que tenemos aquí es epsilon int evaluada en epsilon sub 2 menos la energía de deformación, la función de energía de deformación evaluado en epsilon sub 1. De ahí queda demostrado entonces de que el trabajo es función solamente de los valores de la función evaluados en estos puntos para los valores de epsilon sub 2 y epsilon sub 1, y es independiente totalmente de cómo se llegó a estos dos valores, cuál fue la historia previa de carga. Entonces, a través de esta construcción se demuestra de que el trabajo realizado es una función solamente de la diferencia en la energía de deformación
en esos dos estados. En esos dos estados de referencia. Y no es una función, insisto, de la trayectoria para llegar a dichos estados. Bueno, ¿qué pasaría si quisiéramos calcular el trabajo realizado si los dos estados terminales de deformación fueran el mismo? Por ejemplo, bueno, entonces W sería 0, simplemente. Tal, en un sentido más estricto, o quizás más general, sería la palabra correcta, es el concepto de lo que se conoce como un sistema conservativo, ¿verdad? Independiente de la trayectoria, ¿verdad? Y este aspecto en particular de independencia de la trayectoria y de la historia de carga en un cuerpo sólido es lo que garantiza que el material puede retornar a su estado original previo a la aplicación de cargas al serle removida esas cargas. Entonces, un material definido de esta manera es lo que se conoce como un material hiperelástico. Ahora, si estamos hablando de un material linealmente elástico, ahora, si ya le introducimos además linealidad a esta relación, entre esfuerzo y deformación, tal y como platicamos aquí, ¿verdad? Entonces, en realidad, a través de esa definición de un material linealmente elástico que hemos hablado, bueno, ¿qué tenemos? Bueno, sigma es igual a C por epsilon, lo habíamos dicho, ¿no? O sea, una relación de proporcionalidad entre el esfuerzo y la deformación para el experimento uniaxial. Entonces, en este caso lo que vamos a obtener es una función de energía de deformación cuadrática en realidad, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, porque si sigma es igual a dW con respecto, perdón, no W, es la palabra aquí, la energía, no pensemos en trabajo, sino en la energía interna, el diferencial de la energía interna de deformación, de la función de energía de deformación con respecto de la deformación en sí misma. Y si sigma es igual a C por epsilon, entonces si despejamos tenemos esto, C por E por el diferencial de deformación es igual a el diferencial de la energía, de la función de la energía interna de deformación, de E int. Si hacemos la integración de E int, tenemos E int, entonces tenemos que integrar C por epsilon de epsilon. Y eso implica que E interno es igual a
e int es igual a 1/2 de c por epsilon cuadrado. Es decir, tenemos una función de energía de deformación cuadrática. En el caso de materiales linealmente elásticos. Entonces, todo esto que hemos dicho para el experimento uniaxial, ¿verdad?, que se manifiesta experimentalmente a través de una curva de esfuerzo contra deformación lineal también. También se puede generalizar a un sólido que está sometido a esfuerzos, a un estado general de esfuerzos más bien, en 3 dimensiones. Sin embargo, en vez de utilizar escalares, funciones escalares como lo hemos hecho aquí, en estas definiciones, entonces necesitamos en realidad formularlo a través de una ecuación como la 4.9. Y eso es lo que Sergio Gallegos Cázares hace en realidad. Lo que nos explica en la ecuación 4.9 de Sergio Gallegos Cázares es exactamente lo mismo que hemos estado explicando aquí en esta ecuación, en la que decimos que sigma es igual a la derivada de la energía de deformación, de la función de energía de deformación respecto de la deformación. Solo que esto para el experimento uniaxial, para un estado de esfuerzos uniaxial. Pero eso también es válido para un estado de esfuerzos general, solamente que tenemos que expresarlo en forma matricial al esfuerzo y en forma matricial a la deformación también. Entonces, 4.9 sería la generalización de este concepto. Entonces, ¿cómo se expresa un estado de esfuerzos general? A través de la matriz de esfuerzos y definiéndolo como la derivada parcial de la energía, de la función de energía de deformación e int con respecto a la matriz de deformación. Y eso es lo que está explicado en la ecuación 4.9. Y de la misma manera en que esta definición de esta asociación entre el esfuerzo, la función de energía interna de deformación y la deformación implicaba, así como aunada esta formulación teórica matemática a observación experimental, ¿verdad?, en la que se puede deducir que sigma es igual a c por epsilon, tal y como se obtiene en el experimento uniaxial de la barra cargada uniaxialmente. De esa misma manera en que estaban relacionadas estas dos ecuaciones, sigma igual a d int e int respecto de epsilon, y eso nos conducía a una
definición de esfuerzo igual a C por epsilon. Entonces también, en el caso de un material lineal, además de ser lineal, perdón, además de ser elástico, además lineal en su relación esfuerzo contra deformación. Entonces, para completar esta definición, entonces esto implica, esta ecuación por sí sola implica material hiperelástico. Para que el material sea linealmente elástico, además necesitamos una relación esfuerzo-deformación lineal. Y esa se obtiene a través de una relación entre los vectores de esfuerzos y de deformación mediante la matriz de componentes elásticos. Entonces, en realidad lo que ocurre es de que hay una manera de, en mecánica de sólidos avanzada se ve una manera de expresar matricialmente esta definición. Es decir, sigma igual a un tensor o matriz, como quieran llamarle, de cuarto rango C, llamado C, multiplicando a E. Es decir, este sería el tensor o matriz de esfuerzos, el estado de esfuerzos. E ya sabemos que es el tensor o matriz de deformación, y C es lo que se conoce como el tensor de elasticidades. Pero este es un tensor un tanto diferente a este tensor de elasticidades C. Es en realidad un tanto diferente a estos otros dos tensores, epsilon y E. En tanto que epsilon y E son tensores de segundo rango y que se pueden representar matricialmente. C en realidad es lo que se conoce como un tensor de cuarto rango. Cuarto rango. Y en realidad no se puede representar matricialmente este tensor. Entonces, aunque esta discusión está bastante bien desarrollada en libros como el que les mencioné, el de Helmstad, de mecánica de sólidos avanzada, más bien fundamento de la mecánica de estructuras es el nombre del libro de Helmstad, pero hay otros libros de mecánica de sólidos avanzada y de mecánica del medio continuo en los que esta explicación está bien desarrollada, está muy desarrollada y se puede el lector puede referirse. Es en realidad innecesario expresar esta relación de esta manera si estamos hablando de materiales linealmente elásticos e isotrópicos.
Aunque el isotrópico, bueno, en realidad podríamos sacar el isotrópicos aquí, ¿verdad? Es decir, linealmente elásticos. Con linealmente elásticos basta en realidad. Ahora, hasta este punto. Y lo único que podemos decir es que para materiales linealmente elásticos se puede establecer una relación lineal entre los vectores de esfuerzo y de deformación, pero ojo que son los vectores de esfuerzo y de deformación mediante la matriz de componentes elásticos C. Entonces la matriz de componentes elásticos C, llamémosle C a esta matriz de componentes elásticos, entonces esta sí relaciona al vector de esfuerzos sigma con el vector de deformaciones epsilon. Es decir, en las explicaciones previas habíamos mencionado que sigma minúscula, un vector, contiene la misma información que sigma, la matriz de esfuerzos, la matriz que representa formalmente al estado de esfuerzos en un determinado punto. ¿Cómo? Bueno, mediante listar únicamente las componentes independientes de la matriz de esfuerzos. Si bien la matriz de esfuerzos contiene 9 elementos, realmente dijimos que eran 6 independientes. En realidad, todo derivado de la simetría de la matriz de esfuerzos. Y lo mismo para la matriz de formaciones, 9 componentes en la matriz de formaciones, una matriz de 3×3, pero en realidad solamente 6 independientes, 6 deformaciones independientes existen. Entonces, al expresar de esta manera la información que contiene la matriz de esfuerzos y al expresar de esta manera la información que contiene la matriz de deformaciones, entonces ya es posible expresar a través de una ecuación matricial la relación constitutiva de un material linealmente elástico. Como es el caso de los materiales con los que pretendemos lidiar en este curso, linealmente elásticos. Entonces, ya habiendo explicado esto, de dónde proviene esta ecuación 4.10, es decir, cómo en realidad este es un vector, ¿sí? Aquí, quizás ahí hizo falta explicar que este es un vector, por eso debe ir entre llaves y no entre corchetes. Entonces, la forma fuerte, ya habiendo explicado esto, ya podemos formular de manera formal la forma fuerte del problema más general de elasticidad estática. Entonces, la forma fuerte del problema de elasticidad estática, tal y como Gallegos Cázares lo explica en la tabla 4.1,
para deformaciones infinitesimales, variables. Infinitesimales. Y la única variable independiente en realidad va a ser el vector de posición para este tipo de problemas. Entonces lo que se pretende es buscar el desplazamiento u para esa posición definida por x, que contiene la información de las coordenadas x, y, z, de la ubicación del punto en el cual estamos investigando el desplazamiento, la deformación E, el estado de deformación E en ese punto x, y el estado de esfuerzo sigma, tal que sabemos que sigma es igual a sigma transpuesta, simetría de la matriz de esfuerzos o del estado de esfuerzos. La deformación se define como el operador nabla simétrico aplicado al desplazamiento, y el esfuerzo es igual a la derivada parcial de la energía interna de deformación, de la función de energía interna de deformación e int con respecto a la matriz de deformación. Y como dijimos, esto implica un sólido, implica que el problema se está desarrollando, se está evaluando para un sólido hiperelástico. Entonces, si estas son las condiciones y lo que se busca es el desplazamiento, la deformación y el estado de esfuerzos, representados matricialmente estos dos, vectorialmente este estado de desplazamientos, sometido a estas condiciones, entonces las ecuaciones que se tienen que satisfacer son las siguientes: conservación del momento lineal o ecuaciones de equilibrio, ¿verdad? Las ecuaciones de equilibrio dentro de la estructura de un sólido vienen dadas a través de esta ecuación. ¿Qué es lo que dice esta ecuación? Bueno, la ecuación 411 solamente dice que, ya vamos a ver a qué se refiere exactamente, que la divergencia, el operador nabla transpuesto de la divergencia de la matriz de esfuerzos más el vector que contiene las fuerzas corpóreas que están actuando en ese punto del cuerpo, transpuesta de ese vector, tiene que ser igual a 0. Esto para todo x que pertenezca al dominio del sólido bajo consideración. Estas serían las ecuaciones de equilibrio o conservación del momento lineal. Repito, la divergencia del estado de esfuerzos más las fuerzas corpóreas tienen que ser iguales a 0. Deben estar en equilibrio para todo x que pertenezca al dominio del cuerpo sólido que se está analizando. Condiciones de frontera esenciales. Bueno, simplemente el desplazamiento es igual a g en ese punto. En ese punto x, para todo x que pertenezca a gamma sub u, en donde gamma sub u es la porción de la frontera del cuerpo, para la cual condiciones de desplazamiento o esenciales han sido especificadas. Y condiciones de frontera naturales. ¿Qué implica? Bueno, la fórmula de Cauchy, ¿verdad? Es decir, que el tensor, perdón, las tracciones, el tensor resultante con la tracción, caracterizado sobre que actúa sobre un área caracterizada con el vector n, tiene que ser igual a el estado de esfuerzos que actúa en dicho punto, transpuesto, ¿verdad?, multiplicado por el vector
justamente el vector n que caracteriza a un diferencial de área que caracteriza la orientación de un diferencial de área en ese punto, definido también su ubicación por el vector x. Para todo x que pertenezca, en este caso, a gamma sub t, en donde gamma sub t es la porción de la frontera para la cual tracciones han sido especificadas. Y esta es la manera de plantear, la manera general de plantear el problema de elasticidad estática. Toda esta discusión será esencial para las explicaciones que vienen. Y será importante tener en mente todas estas definiciones, especialmente a la hora de plantear la forma débil del problema de elasticidad estática, que es la que nos tocaría definir a continuación.